Bueno, buenas tardes. En estos momentos voy a terminar de explicar lo que iniciamos en la clase, que es el caso de esfuerzos en vigas de dos tipos de material. Y aunque el término en sí del, del tema en sí es vigas con dos tipos de material, que eso lo van a encontrar en la bibliografía, he optado por considerar hacer esta aplicación o explicación en sí de este tema utilizando otro tipo de elementos. El caso de la albañilería confinada. Para cuando también tengan que diseñar en albañilería, el muro portante en este caso tiene que estar confinado en sus cuatro lados, es decir, en sus extremos izquierdo y derecho deben de tener una columna de confinamiento. En la parte superior una viga solera y en la parte inferior puede ser el sobrecimiento o puede ser incluso el techo del nivel inferior. Bajo esas circunstancias, el muro podría considerarse confinado. Adicionalmente hay otras exigencias. El hecho de que la carga que soporta esté, digamos, dentro de los límites de compresión que admisible, ¿no? O esfuerzo admisible ante cargas verticales que la norma establece. Y lo otro es que al menos el muro pues, supere, en el caso de dimensión mínima, como muro de ladrillo, esté por encima del 1,20 m de longitud. Y en cuanto a largo, esté por debajo de 2 veces la altura que tiene en el entrepiso. Eso es básicamente algunas de las exigencias que se requieren, sí, de un muro portante de albañilería. ¿Ya? El ejemplo que voy a explicar a continuación es considerando que la carga que recibe este muro es horizontal. Por ejemplo, la de sismo. En todo caso, este muro necesita tener o contribuir junto con sus elementos laterales a, respecto a resistencia y rigidez con los efectos que genera esa carga horizontal, que podría, en este caso el muro, representarse incluso como una viga en voladizo. Es decir, si tenemos a un muro, vamos a dibujar ahorita un muro, ¿no? Así, ya, que va a recibir una carga horizontal, podríamos considerar como modelo que este muro que está arriostrado podría incluso trabajar como una viga, ¿no? Simplemente apoyada en este caso, si está apoyada en el techo del piso inferior con el techo del piso superior. ¿Ya? Entonces, encaja perfectamente incluso en esta aplicación. Por eso es que voy a usar un muro de albañilería. Ahora, el muro de albañilería está en sus extremos confinado con elementos de concreto. Para el ejemplo, el muro, solamente muro con unidades de albañilería de arcilla, tiene 3 metros y medio y en sus extremos tiene dos columnas de 15 centímetros por 25 centímetros. Según la teoría, para poder encontrar una inercia, debido a que la inercia, y justamente por aquí lo menciono, ¿no? Dado que el sismo está en esta dirección, que es la horizontal en su pantalla, en este caso, la dimensión del muro que va a contribuir con la rigidez, es decir, con la inercia, es la longitud o dimensión que se encuentra en la misma dirección de sismo, o sea, los 350. Adicionalmente, en esa misma dirección, los elementos que están confinando a dicho muro también van a contribuir con su inercia. Pero ambos elementos tienen distinto material. Entonces, aunque la inercia siendo una propiedad geométrica que solamente depende de sus dimensiones, la elasticidad va a diferenciar a estos elementos respecto a su rigidez. El concreto tiene una rigidez, perdón, un módulo de elasticidad, porque la rigidez a flexión depende de la inercia y del material, o sea, E por I, ¿sí?
En este caso, la dimensión que contribuye justamente a dicha rigidez es la dimensión horizontal de los elementos de albañilería y los elementos de confinamiento, que son de concreto, ¿ya? Entonces, el tema es que siendo la inercia un cálculo geométrico, una propiedad geométrica que no depende del material, no podemos tener una inercia total o acumulada simplemente operando dichas dimensiones. Tenemos que trabajar, en el caso de las columnas, que son los elementos de menor dimensión, con una sección transformada. Pero ¿cómo transformar una área de concreto a área de albañilería? Y es justamente apoyado de la relación modular. ¿Qué hace la relación modular? La relación modular relaciona los módulos de elasticidad de dos materiales distintos. En el numerador de la fracción o de esta relación, colocamos el módulo de elasticidad que queremos convertir hacia el otro material. En este caso concreto, vamos poniendo para el fin del ejemplo aquí, en la teoría se planteaba madera con acero, ¿ya? Para el ejemplo que prefiero colocar es concreto, o sea, a ver, veamos, concreto, sí. Vamos a verificar esto. Concreto con mampostería o albañilería. Vamos a poner mampostería, que es como se suele incluso hasta en la norma E070 representar a la albañilería. Es un sesgo americano, ¿no? Mampostery. Ya. Ok. Entonces, el módulo de elasticidad de concreto, los elementos de concreto que están confinando el muro de albañilería, los vamos a transformar en áreas para fines únicamente de calcular propiedades geométricas que se necesitan justamente en el análisis estructural. El centroide, por ejemplo, depende de solamente geometría, ¿no? Y la inercia básicamente es o depende de lo mismo, geometría. El módulo de elasticidad en el concreto para cualquier tipo de concreto, y está justamente mencionado en la norma E060, del 2009, específicamente con las unidades que estoy mencionando y con justamente los valores que estoy ahí colocando, está en el anexo de dicha norma. Lo que pasa es que en el artículo correspondiente coloca la fórmula del módulo de elasticidad en unidades de megapascal, ¿ya? Es recién en el anexo en donde hace las equivalencias. Hay un anexo de equivalencias. Entonces, el módulo de elasticidad del concreto es 15.000 por F'C. Si suponemos que las columnas, en este caso, son de 210, aclaro un detalle. En el caso de albañilería, los elementos de confinamiento como columnas o vigas soleras también pudieran ser de 175 kilos sobre centímetro cuadrado. Para el ejemplo es 210, entonces 15.000 por raíz de F'C, o sea, raíz de 210 sale 2.17 por 10 a la quinta kilogramos sobre centímetro cuadrado. De igual forma, en la norma de albañilería, la E070, y considerando que la resistencia máxima a la compresión del muro de albañilería es 65 kilos sobre centímetro, perdón, la resistencia mínima, ¿no? Por debajo de esta ya no sería, digamos, una resistencia apropiada para un muro portante. Es 65 kilos sobre centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad es 500 por F'M.
Entonces 500 por 65 es 32.500. Hacemos la división y encontramos la relación modular entre un muro de albañilería con esta resistencia, con esta resistencia a la compresión, relacionado con un concreto con una de calidad 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la relación modular es 6.7. ¿Qué significa esto? Significa que las columnas que son de 15 por 25 y tienen un área de 375 centímetros cuadrados, esa área es un área de concreto. Pero para poder obtener propiedades geométricas de este muro, como centroide o inercia, incluso inercia polar, que también es otra de las propiedades geométricas de un elemento, se necesita que se considere a toda la sección del mismo material, ¿sí? Entonces, vamos a convertir 375 centímetros cuadrados en área de la albañilería y para eso lo multiplicamos por la relación modular. 375 por 6.7 es 2.512.5 centímetros cuadrados. Significa que una columna de 15 por 25, equivale a otra de 2.512.5 centímetros cuadrados de albañilería. Ingeniero, ¿de qué dimensiones? Eso depende de cómo lo quieran ustedes representar. Lo pueden representar como lo estoy colocando, es decir, estoy manteniendo los 25 centímetros constantes y si lo hago constante, los 25 centímetros, que sería el ancho, tendría que dividir esa área entre 25 y me sale 100.5, es casi, significa, es como si es que aquí hubiera un arriostre de 25 centímetros, que es casi un ladrillo, y 1 metro en la otra dimensión, de puro ladrillo. A eso equivaldría. Pero si queremos mantener el espesor constante, o sea, los 15, en todo caso lo que encontraríamos ya no sería un ancho equivalente, sino una longitud equivalente. Es decir, 2.512.5 lo dividiríamos entre 15 y sería que tendríamos que encontrar la inercia con otra sección adicional de 1.67.5 de largo, que ya no le he representado gráficamente, por 15 de espesor. ¿Ok, chicos? Entonces, para calcular la inercia ya de, digamos, de esta figura, que estamos hablando de una figura, vamos a... ¿Así? Que es algo así como lo que hemos hecho en algún momento, así, ¿no? Vamos a borrar justamente estos elementos que... bueno, muy bien, entonces aquí sería el espesor de este muro. Le vamos a poner 15 para el ejemplo, ¿no? Aunque cuando diseñen albañilería, ese muro debe tener un espesor de 13, ¿ya? Estas columnas ya no serían, digamos, ahora de concreto, vamos a representarlas como elementos en sí o áreas equivalentes de albañilería. En donde su ancho, si es 25, es correcto eso.
pero su espesor, según el cálculo que hemos hecho, es 100.5. Si el sismo o la fuerza a la que va a estar sometida este muro, aquí en rojo, estaría en esta dirección, entonces necesitaríamos esta inercia, ¿no? Como podrán ver en la figura es simétrica. No tendríamos ningún problema en calcular el centroide. El centroide fácilmente se identifica y está justamente, digamos que aquí, ¿no? Pero para poder medirlo o dimensionarlo, en todo caso, habría que establecer un eje referencial o relativo, porque a partir de ahí dimensionaríamos todos los demás centroides de las figuras eh, que componen, digamos, esta área compuesta. Entonces, este lo voy a poner de rojo por ser, digamos, el centroide. Y aquí lo vamos a poner en negro. Este primer rectángulo va a tener su centroide aproximadamente ahí, a la mitad de 25. El del muro de la bañilería va a coincidir con el de toda la figura. Y el de esta figura estaría ahí a la mitad de 25, ¿no? Uy, ya no lo necesito este de aquí. Entonces tendríamos como dimensiones para fines de calcular la inercia. Este de aquí, que sería 12.5 respecto a este eje referencial. Y tendríamos esta otra área, que es el área anaranjada, que sería 25 más la mitad de 3 metros y medio, 25 más 350 entre 2, 200 centímetros, y finalmente esta longitud. Vamos considerando este eje como el eje referencial. Esta longitud serían 25 más 350 más la mitad de 25 entre 2, 387.5. 387.5 centímetros. Aquí adicionalmente el Y, bueno, no sería Y, en este caso estamos hablando de X, ¿no? Sí, X. Sería igual a 200. Es decir, la ubicación del centroide o eje neutro de esta sección compuesta, que sería una sección o área, sección equivalente. Así hay que llamarla, sección equivalente, ¿sí? Porque no es en sí la sección
de albañilería que estaría o que veríamos en los planos, sino sería una sección equivalente para fines de determinar las propiedades geométricas. En este caso, la ubicación de su centroide o eje neutro y la determinación de la inercia. Muy bien, entonces, continuamos. Hay que también determinar áreas, ¿sí? Áreas, en este caso, el área de esta figura sería 100.5 por 25. 100.5 por 25 es un área de 2512.5. Entonces aquí ponemos área, hay que aumentarle el tamaño de letra, igual a 2512.5 centímetros cuadrados. Esta área también tendría el mismo valor. Y esta área del elemento central área es igual a 350 por 15. 5.250 centímetros cuadrados. Tendríamos una sumatoria total, ¿no? O un área total, ¿no? De, sumando los 5.250 más los 2.512.5 por 2. 10.275 centímetros cuadrados. Ese es el área total. ¿Ya? Muy bien. No tenemos la necesidad de calcular aquí el X por las razones que ya expliqué. Hay simetría, ¿sí? Hay simetría respecto a este eje horizontal, ¿vale? E incluso también hay simetría respecto al eje vertical. Entonces, en base a esta simetría que estamos identificando gráficamente, sin necesidad de un cálculo, establecemos que justamente en este punto que estoy señalando está ubicado el centroide. Alguna diferenciación en los elementos de los extremos, sea derecho o izquierdo, pudiera cambiar sí la ubicación de dicho centroide. En este caso, son elementos con las mismas dimensiones y eso lo hace simétrico. Para calcular, la inercia es justamente respecto a este eje que vamos a llamar el eje Y. ¿Ya? Porque respecto a este eje va a trabajar justamente el momento, ¿no? El momento que responde al efecto que produce el sismo respecto a este muro de albañilería. Entonces, ¿no? La inercia de este muro, o bueno, sí, efectivamente, de este muro portante, considerando que cada uno de sus materiales se mantiene dentro del rango elástico, es la condición para poder establecer o decir y asegurar que el eje neutro coincide con el centroide geométrico, ¿sí? Sería igual a la inercia de cada una de sus o sea, la inercia centroidal de cada una de estas figuras. Es decir, tenemos aquí, vamos a aplicar Steiner, ¿sí? Sería en la misma dirección, ¿sí? La base sería perpendicular, porque la dimensión que trabaja sería la que se encuentra paralela
a la dirección de la fuerza que se aplique. En este caso sería 100.5 por 25 al cubo sobre 12. Vamos a repetir esta misma fórmula, esta misma formulación la vamos a repetir aquí, porque también este es 100.5 por 25 al cubo entre 12. Eso sería una inercia centroidal, o sea, la inercia que genera cada una de esas áreas sobre su propio eje centroidal, ¿ya? Entonces, como lo vamos a repetir, esto simplemente lo multiplicamos por 2. Más la del elemento central, en este caso sería 15 por 350 al cubo sobre 12. Ahora sí, más. Cada una de las áreas por las distancias o diferencias centroidales entre su punto centroidal de esa área y el centroide general de toda la sección compuesta. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que esta área se encuentra aquí a 12.5, ¿no? Esto está a 12.5, ¿sí? Y la de toda la sección compuesta está a 200. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Sería 200 menos 12.5, y eso da una diferencia de 187.5. Es decir, el área de esta primera figura, que es 2512.5, 2512.5, se va a multiplicar por esa diferencia de 200 menos 12.5, que es 187.5. Esto se eleva al cuadrado. Más. Lo mismo con esta área central, pero la diferencia entre el centroide de esta área central y el centroide de la figura es 0. ¿Se dan cuenta? Miren, es 200. Y la de toda la figura compuesta es 200. Ahí nomás esta diferencia, 200 menos 200 al cuadrado, sería 0. Entonces esto no genera, digamos, una inercia adicional o una contribución a la inercia adicional. ¿Por qué? Porque coincide su centroide justo con el centroide de toda la figura compuesta. Finalmente, añadimos el área de esta última figura, que es 2512, 2512.5. Aquí es igual, solo que no me salió así. 2512.5 por esa diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, veamos. Su ubicación centroidal está a 387.5 y esos 387.5 lo tenemos que restar menos 200. Eso da un valor de 187.5. Esto lo colocamos aquí, 187.5, y se eleva al cuadrado. Finalmente, señores, ya hemos aplicado Steiner y la inercia sería simplemente reemplazar estos valores y decir, a ver, veamos, sería 2 por 0.5 por 25 al cubo entre 12 más 15 por 350 al cubo entre 12 más 2512.5 por ciento. A ver, aquí sería 187.5, 187.5 al cuadrado. Y por lo mismo, ¿no? Me daría la siguiente inercia. Miren lo que un muro de albañilería puede generar. Bueno, voy a anotar todos los números. 2, 3, parece un número más que un, parece un RUC en sí. 2, 3, 5, 15, 6, 25.
centímetros a la cuarta. Que lo podemos expresar incluso, lo mantenemos así, o también es permitido, a ver, tenemos aquí 3, ¿no? 6. 230.5 por, miren, 6 por 10 a la sexta centímetros a la cuarta. Finalmente, señores, este sería la inercia de este muro de albañilería en una trama de soga y confinado en sus extremos por dos columnas de 15 por 25 que son de un concreto de 210. ¿Ya? Ese sería en sí la inercia. Y justamente, ¿por qué necesitamos la inercia? Necesitamos la inercia porque si queremos calcular esta fuerza es perpendicular al eje axial del muro. El muro es así en sí, ¿no? Si pensamos en el muro es así. Tiene su eje axial. Las cargas de gravedad que va a soportar representarían una especie de normal, es una compresión, pero cuando viene el sismo es así. Las cargas de gravedad generan una normal, que es compresión sobre el muro. Pero cuando viene el sismo ya no genera una normal. El sismo lo hace trabajar el muro como si fuera así, ¿no? Una viga en voladizo, viene el sismo, y el muro, ¿qué hace? Hace esto. O sea, va a sufrir justamente un esfuerzo flexionante que tiene que ser garantizado y ayudado en sí por esos elementos al costado, incluso por las vigas. Las vigas, en este caso la viga más que contribuir, porque esta columna recibe, y la viga lo que hace es transmite, la otra columna vuelve a recibir. Y luego, ¿qué es lo que hace esta columna? Porque el sismo regresa, la columna recibe, contribuye. Obviamente el muro ahí está simplemente paseándose entre dos columnas que se encargan de, pues, evitar que el agrietamiento que se genera en este muro, así y luego así, evitar pues que se termine triturando un muro de albañilería que sería irreparable ya. Sí. Muy bien. Ese es, digamos, el concepto, ¿no? He hecho una aplicación relacionada con ingeniería, pero en sí la aplicación más importante, porque esto es algo, lo que le acabo de explicar en sí, sí lo van a poder aplicar incluso cuando lleven su curso de diseño en albañilería, ¿ya? Y lo mismo que acabo de explicarles, también incluso lo podrían aplicar en una combinación de madera con acero, que es lo que comúnmente se suele hacer. El tema es que a veces la madera no es, digamos, un material muy usado en nuestra zona. De repente, si estuviéramos en la selva, en Iquitos, por ahí usaríamos mucho madera, pero las condiciones también de sismo cambiarían, porque pues allá la aceleración debido a la zona es menor que la que tenemos aquí. Aquí hay un mayor riesgo sísmico en referencia a esos lugares. Entonces, se buscan materiales que no solamente contribuyen con la rigidez, sino también con la resistencia y mantengan la estabilidad en los elementos que se encargan de soportar a la estructura. ¿Ya? Lo importante de esto, señores, es las vigas de concreto armado. La aplicación más importante en sí de lo que acabo de explicarles en un muro portante, que es una combinación de ladrillo, que es arcilla o albañilería, con concreto, ¿ya? Que son elementos de naturaleza distinta incluso. ¿Por qué? Porque en el sistema de albañilería confinada, el muro portante es quien se construye primero. Y en sí, cuando se construye, es en sí la unión de piezas de albañilería, los ladrillos, unidos a través de un mortero.
que en conjunto forman todo un sistema que se llama albañilería. Que si es que no tiene confinamiento en sus 4 lados, sería simplemente un tabique. Por ejemplo, lo que separa en los closets, ¿no? En los baños, o los que tienen esos ladrillos que son tubulares, ¿no? Que se llaman pandereta. Los alféizares, los parapetos, ¿sí? No tienen justamente ellos una contribución para soportar cargas laterales, horizontales como las del sismo. Pero aquellos muros que sí tienen ese trabajo necesitarían de unos elementos al costado para no poder agrietarse rápidamente porque el ladrillo es muy frágil, ¿sí? Ahora vamos a pensar o hablar del concreto armado. Y para eso voy a explicar esta partecita en la siguiente presentación.